A una historia personal. El miedo que nos une. Bienvenidos al canal. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse para no perderse nada. Hace 2 meses, recibí en mi consulta a Carmen, una señora de 78 años. Su nieto, Luis, la trajo porque dejó de comer bien. Mientras él hablaba, Carmen miraba el suelo. Al preguntarle directo, ¿qué le quita el sueño?, rompió en llanto. «No quiero ser una carga», dijo, apretando las manos. Luis se quedó pálido. Jamás imaginó que su abuela, quien lo crió, guardaba ese miedo. Este silencio duele más que la enfermedad. Muchos adultos mayores callan por orgullo o vergüenza. Piensan que pedir ayuda los hace débiles. Pero es al revés. Reconocer necesidades une a la familia. ¿Qué hacer? Primero, conversar sin juicios. En la próxima cena familiar, Luis le preguntó, «Abuela, ¿en qué puedo acompañarte mejor?». Ella pidió ayuda para caminar al parque los domingos. Segundo, asignar tareas pequeñas pero significativas. Carmen ahora elige las verduras para las comidas. Eso le devolvió seguridad. El miedo a molestar es humano, pero enfrentarlo juntos transforma la carga en cuidado. No es dejar de necesitar, sino aprender a recibir con dignidad. La próxima semana hablaremos de las raíces de este temor. Hasta entonces, cuídense. Psicología del miedo. Raíces invisibles. Imaginen a Manuel, de 82 años, escondiendo sus mareos cada mañana. Su hija lo invita a vivir con ella tras una caída, pero él insiste, «Estoy bien». Una tarde, al levantar a su nieta pequeña, las piernas le flaquean. La niña grita. Todos corren. Manuel sonríe forzado. Fue un tropiezo. Esa noche llora en silencio. No es el dolor físico, es el terror de convertirse en el problema. Como médica, he visto cómo este miedo arraiga en 3 raíces. La primera, la pérdida de autonomía. Dejar de conducir. Necesitar ayuda para bañarse o tomar medicamentos toca fibras profundas. «Si no sirvo, soy invisible», me confesó un paciente. La segunda raíz es la narrativa social. Películas, chistes, incluso frases bien intencionadas como «abuelo descansa», refuerzan la idea de que envejecer es sinónimo de inutilidad. La tercera raíz, la más silenciosa, herencias familiares no habladas. Abuelos que cuidaron hijos en la pobreza. Ahora temen repetir patrones. No quiero que mis nietos carguen lo que yo cargué. Pero aquí hay una paradoja clave. Estudios muestran que los adultos mayores que realizan tareas significativas para su familia, aunque sean pequeñas, tienen un 40% menos de riesgo de depresión. El problema no es la dependencia, sino cómo la interpretamos. ¿Cómo sanar estas raíces? 3 pasos prácticos. 1. Replantear el diálogo interno. En lugar de «no quiero molestar», probar «aceptar ayuda» me permite seguir contribuyendo. Carmen, la abuela de la historia anterior, empezó a enseñar a su nieto a cocinar recetas tradicionales. Ese intercambio le dio un rol activo. 2. Negociar tareas adaptadas. Preguntar «¿qué actividad, por mínima que parezca, te hace sentir útil?». Para algunos es regar plantas, para otros organizar fotos familiares. Manuel ahora revisa la tarea de matemáticas de su nieta. «Me siento como antes, cuando era profesor», dice. «¿Crees? Incluir profesionales temprano». Un terapeuta ocupacional puede identificar qué habilidades preservar. Un psicogerontólogo ayuda a procesar duelos por la independencia perdida, sin estigmatizar. El miedo a ser carga no es egoísmo ni debilidad. Es un reflejo de querer seguir amando desde el lugar que uno considera valioso. Como dice el Dr. Fernández, colega geriatra, nadie teme ser amado. Temen dejar de sentirse capaces de amar. La próxima semana exploraremos cómo las familias pueden convertir este desafío en una oportunidad para fortalecer vínculos. Cuídense y recuerden, pedir ajustes no es rendirse. Word count 149. La familia. Entre el amor
y la culpa. Imaginen esta escena. Ana, hija de Manuel, lo encuentra sentado en el borde de la cama, respirando con esfuerzo. Intentó levantarse solo para ir al baño y casi cae. «Papá, ¿por qué no me llamaste?», pregunta. Él mira sus manos arrugadas. «Ya bastante haces cuidando a los niños». Ana calla. Sabe que su padre tiene razón. Trabaja, lleva la casa, pero su silencio la llena de culpa. Este es el nudo invisible en muchas familias. El amor choca contra el miedo a defraudar. Los adultos mayores callan necesidades para no complicar, mientras los hijos asumen roles de cuidadores sin preparación, acumulando estrés y resentimiento sordo. Como médica, he visto 3 patrones claros. 1. El círculo de la suposición. Los hijos interpretan las limitaciones como fragilidad total. Mamá ya no puede ni cocinar, quitando autonomía. Los padres, por orgullo, exageran independencia. Yo solito lo hago. Hasta que algo falla. 2. La culpa convertida en sobreprotección. Prohibir tareas básicas por seguridad genera más dependencia. Un paciente me dijo: «Mi hija escondió las llaves de mi casa. Me siento un niño castigado». 3. El duelo no hablado. Nadie reconoce que las dinámicas familiares han cambiado. Se actúa como hace 10 años, hasta que estalla una crisis. La solución no es fácil, pero sí clara. Negociar nuevos roles sin juicios. Manuel y Ana lo lograron así. Paso 1. Separar capacidades de deseos. Con un terapeuta listaron lo que Manuel puede hacer: vestirse, leer cuentos a sus nietos, y lo que quiere hacer: ayudar en la cocina. Ana adaptó. Ahora él pela papas sentado, mientras ella corta. Paso 2. Horarios de permiso para molestar. Acordaron que de 7 a 8 p.m., Manuel pide ayuda sin sentirse culpable. Ana desconecta el teléfono en esa hora para enfocarse en él. Paso 3. Incluir a los nietos. Los niños, en vez de verlo frágil, le piden que les enseñe a hacer aviones de papel. Su rol de abuelo se mantiene, pero renovado. Las familias que logran esto entienden algo vital. El envejecimiento no es una falla moral. Es un proceso que, manejado con honestidad, puede unir más que nunca. Como dice el Dr. Rojas, gerontólogo, cuando dejamos de ver la dependencia como tragedia, aparece el cuidado como acto de reciprocidad. La próxima semana hablaremos de qué pasa cuando el silencio se prolonga. Hasta entonces, recuerden, en familia, hasta los límites pueden ser puentes si se construyen juntos. Cuando el silencio lastima, consecuencias. Recuerden a Rosa, la vecina de Carmen. Durante meses ocultó el dolor en su cadera. «No quiero que mis hijos gasten en médicos», decía. Una tarde, al evitar levantarse para no pedir ayuda, desarrolló una úlcera por presión. Su hija Marta, al descubrirla, rompió a llorar. «Mamá, ¿por qué no me dijiste?». El silencio prolongado tiene consecuencias en cadena. Físicas. Problemas tratables se agravan. Diabetes descontrolada, caídas no reportadas. Emocionales. La persona mayor se aísla, dejando de compartir incluso momentos alegres por miedo a molestar. Familiares. Los hijos desarrollan ansiedad anticipatoria. ¿Qué pasará si no me doy cuenta? O frustración que no me confía en mí. Estudios en geriatría muestran algo alarmante. Pacientes que ocultan síntomas tienen 3 veces más riesgo de hospitalización evitable. Pero el daño más profundo es intangible. Don Manuel, de 85 años, me confesó: «Desde que dejé de contar mis dolores, mis nietos me ven como un mueble viejo. Ni siquiera me piden consejos». ¿Cómo romper este ciclo? 3 acciones comprobadas. 1.
Crear rituales de chequeo no médico. En lugar de preguntar, ¿te duele algo? Probar. Abuelo, hoy tomemos el té juntos y me cuentas cómo te hiciste esta semana. El entorno casual reduce la presión. 2. Traducir el miedo a datos concretos. Una familia que atendí hizo una lista. Cosas que papá puede hacer solo, 85%, versus cosas donde necesita apoyo, 15%. Verlo en porcentajes ayudó a todos a dimensionar realista la situación. 3. Asignar un aliado familiar. Cuando hay varios cuidadores, la persona mayor suele ocultar información para no preocupar a todos. Designar un único contacto, ejemplo, el nieto que ve diariamente, aumenta la confianza. Rosa y Marta lo aplicaron así. Cada viernes, Marta lleva croquetas y le dice, hoy revisamos tu botiquín juntas. Entre pastillas y recuerdos. Rosa ahora comenta sin temor sus malestares. La úlcera sanó, pero lo crucial es que recuperaron las charlas de antes. El silencio duele cuando es síntoma de miedo, no de paz. Como profesionales, enseñamos esto. Una familia que habla de fragilidad sin tabúes no evita el envejecimiento, pero sí convierte el cuidado en un acto de mutua confianza. Estrategias para preservar la dignidad. Imaginen a don Javier, 76 años, intentando ayudar a su hija con las bolsas del mercado. Sus manos temblorosas dejan caer una lata. «Déjalo, papá, yo lo hago», dice ella rápido, recogiendo el producto. Él se retira a su habitación en silencio. Esa noche, su nieto Marcos lo encuentra llorando frente a una caja de herramientas oxidadas. Antes arreglaba todo en casa. Susurra. Preservar la dignidad no se trata de mantener la independencia absoluta, sino de honrar la identidad a través de roles adaptados. Como médica, guío a familias con 3 estrategias clave. 1. Mapear habilidades residuales, no pérdidas. Preguntar, ¿qué actividades le dan sentido a su día? Don Javier identificó que enseñar a Marcos a reparar objetos, aunque solo sostenga las piezas, lo hace sentirse útil otra vez. La terapeuta ocupacional sugiere adaptaciones, herramientas livianas, bancos ajustables. 2. Negociar contribuciones simbólicas. Ejemplos reales. Carmen, de capítulos anteriores, elige la música durante las cenas familiares. Don Elena, con Alzheimer moderado, vigila que las plantas tengan agua, usando una regadera con sensor de peso que avisa cuando está llena. 3. Protocolos de respeto en el cuidado diario. Antes de ayudar, preguntar, ¿quiere que le asista con esto? ¿O prefiere intentarlo primero? Incluirlos en decisiones médicas. Abuela, el doctor dio 2 opciones. ¿Cuál crees que se ajusta más a tu rutina? Celebrar logros micro. Gracias por recordarme tomar mi medicamento. Abuelo, su memoria me cuida a mí también. Un estudio del Hospital San Carlos muestra que pacientes que mantienen al menos una tarea vinculada a su identidad previa, ejemplo, cocineras que mezclan ingredientes, carpinteros que lijan tablas, tienen mejor adherencia a tratamientos y menor sensación de carga. La familia de don Javier lo aplicó así. Paso 1. Marcos le pidió que le enseñara a reparar su bicicleta. Ahora trabajan juntos 20 minutos diarios. Paso 2. Su hija lo incluye en listas de compras. Papá, ¿qué marca de arroz comprábamos antes? Paso 3. Cada vez que evitan su ayuda, reformulan. Ahora te paso esto, pero a las 3 p.m. necesito tu opinión para... Doña Clara, de 89 años, resume el cambio. Ya no cocino, pero mis hijas me dejan sazonar los guisos. Cuando dicen sabe a mamá, sé que sigo siendo parte. La dignidad no se pierde con el cuerpo que falla. Se reconstruye cuando la familia ve más allá de las limitaciones y rescata la esencia de quien cuidan. Como dice el doctor Huerta, geriatra, nadie es una carga cuando su presencia activa se convierte en raíz de nuevos ritos. La próxima semana veremos cómo estas estrategias transformaron la vida de una familia real. Hasta entonces, recuerden, envejecer con orgullo no es hacerlo todo solo,
sino permitir que te necesiten de nuevas formas. Caso real. Transformar el miedo en acción. Don Roberto, de 80 años, pasaba horas mirando por la ventana tras mudarse con su hija Laura. Una tarde, escuchó a su nieta Sofía, de 12, quejarse por videollamada. Las matemáticas son imposible. El exingeniero apretó las manos. Quiso ofrecer ayuda, pero dudó. ¿Y si me equivoco? Si estorbo. Al día siguiente, Laura notó sus miradas a la computadora. Papá, ¿recuerdas cómo resolvías esos problemas de trenes que salían a distintas horas? Él asintió. ¿Podrías intentar explicárselo a Sofía? ¿Solo 10 minutos? La primera sesión fue torpe. Don Roberto tartamudeaba ecuaciones. Sofía fruncía el ceño. Pero al tercer día ocurrió el clic. Usó una regla para dibujar gráficos en papel. «Abuelo, ahora sí entiendo», gritó la niña. Laura grabó un video corto sin que ellos notaran. Esa noche se lo mostró. «Mira cómo te escucha». Don Roberto, con lágrimas, murmuró. No sabía que aún podía enseñar. Este caso ilustra 3 pasos clave para transformar el miedo. 1. Detectar el deseo oculto bajo el temor. Don Roberto anhelaba contribuir, pero el miedo a fallar lo paralizaba. 2. Crear puentes seguros. Laura no lo forzó. Propuso un tiempo limitado, solo 10 minutos y una tarea específica. 3. Validar el impacto. El video mostró a Sofía aprendiendo, no a él ayudando. Eso cambió su autopercepción. Hoy, Don Roberto tiene un cuaderno con clases preparadas. Sofía le dejó marcadores nuevos con una nota. Para el mejor profesor. Cuando le pregunto cómo se siente, responde, antes pensaba, no sirvo. Ahora sé que mi mente aún sirve. Solo necesita otra forma de usarse. ¿Cómo aplicar esto? Si eres adulto mayor, identifica una habilidad que disfrutabas antes. Cocinar, contar historias, organizar. Y propón una versión adaptada. ¿Te gustaría que clasifique tus fotos digitales? Si eres familiar, usa evidencia concreta. Fotos, grabaciones, agradecimientos, para mostrar cómo su participación enriquece la rutina. El miedo no desaparece, pero pierde poder cuando la acción, por pequeña que sea, recuerda a ambos lados que el valor de una persona no está en su autonomía, sino en su capacidad de conectar desde lo que aún puede dar. Como dice Don Roberto, enseñar a Sofía no me quita años, me devuelve la razón para levantarme. Palabras 298. La familia como aliada, no como juez. Recuerdo a don Carlos, de 83 años, escondiendo su bastón tras una caída. Su nieta adolescente lo vio tambalearse y gritó, «Abuelo, otra vez, ¿cuándo entenderás que no puedes solo?» El ex albañil que construyó su casa dejó el bastón en un rincón. Al día siguiente intentó subir las escaleras sin apoyo. La fractura de cadera lo postró en cama por meses. Muchas familias, sin querer, se convierten en jueces, observan errores, corrigen con prisa, miden riesgos. Pero cuando el adulto mayor siente miradas evaluando cada paso, el miedo a ser mal calificado lo lleva a ocultar necesidades. 3 errores comunes. La solución está en convertir la familia en equipo, no tribunal. Así lo logró la familia de don Carlos. 1. Consejos semanales con silla rotativa. Cada domingo, un miembro diferente, incluido él, dirige la reunión. Cuando le tocó a él, pidió, «Quiero aprender a usar WhatsApp para enviar memes». Su nieta adolescente ahora le enseña, invirtiendo los roles. 2. Lenguaje de colaboración. No ayuda. En vez de, «Voy a ayudarte a caminar», dicen, «¿Me acompañas al mercado? Necesito tu consejo para elegir melones». 3. Proyecto conjunto que valore su expertise. Don Carlos supervisa las reparaciones caseras sentado, con un cuaderno donde anota instrucciones. Su yerno las ejecuta mostrándole fotos del avance. Estudios en gerontología confirman.
Familias que incluyen al adulto en roles de asesoría reducen un 30% los accidentes por ocultamiento de limitaciones. Como dijo don Carlos en su primera videollamada, esto no quita años, agrega razones para cuidarme. La vejez no es un examen que debamos aprobar en soledad. Cuando la familia deja de calificar y empieza a co-crear, el miedo se convierte en confianza. Como Carmen eligiendo verduras o don Roberto enseñando matemáticas, cada pequeño acto de alianza recuerda que envejecer no es perder valor, es cambiar la forma de aportarlo. Redescubrir el propósito. Más allá de las apariencias, doña Carmen miraba las verduras que eligió para la cena. Pero sus manos temblaban. ¿De qué sirve esto si ya ni siquiera puedo pelarlas?, pensó. Su nieto Luis la encontró en la sala, contemplando un álbum de fotos amarillo. Esta era mi madre, señaló una imagen descolorida. Me enseñó a tejer canastas con hojas de maíz. Luis notó la tristeza en su voz. Redescubrir el propósito no es buscar grandes hazañas, sino reconectar con lo que nos define más allá de las capacidades físicas. Carmen, por ejemplo, dejó de tejer hace años por artritis. Pero cuando Luis le pidió que guiara un taller familiar para hacer adornos navideños con materiales simples, telas, cartón, algo cambió. Ella explicaba cómo su madre usaba raíces para teñir hilos, recuerda Luis. Los bisnietos grababan sus tutoriales en el teléfono. 3 claves para ir más allá de las apariencias. 1. Identificar el legado invisible. Preguntar, ¿qué saberes, historias o tradiciones solo tú puedes transmitir? Carmen descubrió que su valor no estaba en tejer, sino en preservar historias de resiliencia. 2. Crear momentos de maestro. Designar espacios donde el adulto mayor lidere. Contar anécdotas mientras se cocina. Enseñar refranes durante un juego. 3. Documentar simbólicamente. Un audio con su risa, una receta escrita a mano. Un mapa dibujado de su pueblo natal. Estos objetos tangibles les recuerdan a todos que su esencia permanece. Hoy, Carmen ya no elige verduras, pero cada domingo la familia se reúne para rescatar un recuerdo, mientras ella elige la historia. Como dice Luis, antes la veíamos como alguien que perdía habilidades. Ahora la admiramos como guardiana de lo que nos hace ser quienes somos. El propósito no se mide por lo que hacemos, sino por lo que inspiramos en otros. Cuando miramos más allá de las limitaciones visibles, encontramos raíces que nutren a generaciones enteras. Cierre. El diálogo que nos libera. Imaginen a Carmen y Luis caminando lentamente hacia el parque, como cada domingo. Él sostiene su brazo con naturalidad, sin prisa. ¿Sabes por qué elijo este banco? Ella señala uno bajo un árbol. Desde aquí veo a los niños jugar, y me recuerdo a mí misma contigo. Luis sonríe. Tus historias me hacen mejor padre. Hace un año, Carmen callaba esas memorias por miedo a quitar tiempo. El diálogo liberador tiene 3 reglas. 1. Iniciar con vulnerabilidad honesta. Abuela, ¿qué te preocupa cuando callas? 2. Escuchar sin corregir. Aceptar que su miedo no es lógico, pero es real. 3. Co-crear soluciones. ¿Cómo podemos hacer que te sientas útil aquí y ahora? Carmen pidió grabar audios con sus recetas para los bisnietos. Luis los convirtió en un podcast familiar. Cada gracias por compartir de sus oyentes le recuerda que ser necesitada no es ser carga. Cuando el diálogo reemplaza el silencio, el miedo se transforma en puente. No es magia, es elegir cada día que hablar de fragilidades no nos quita fuerza, nos une en la verdad.